Vamos a explicar ahora el objeto, motivo, fin y forma de los contratos. Muy bien, vamos a continuar con el artículo 1824 del Código Civil, que dice: son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar. Eso ya lo hemos aclarado anteriormente. Es si yo me obligué a dar algo, o sea, la cosa es el objeto, lo que tengo que entregar. Por ejemplo, un coche. Tengo que entregar un coche, si yo me obligué a entregar un coche. Dos, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, si la persona tiene que, digamos, hacer un trabajo de hojalatería y pintura, entonces este, este hecho, o sea, este trabajo de hacer o reparar un vehículo de hojalatería y pintura, entonces se vuelve el objeto del contrato. Es la parte a la que se obligó a hacer la persona. Y en los casos de no hacer es pues abstenerse de hacer alguna cosa. Eso es algo que habrá que buscar ejemplos muy específicos sobre esa situación. Bien, el artículo 1825 del Código Civil dice: la cosa objeto del contrato debe primero existir en la naturaleza. O sea, hacer algo que existe en la naturaleza que sea posible adquirirlo, salvo que sea alguna abstracción o alguna cuestión, como una prestación de un servicio profesional y todo, pero finalmente se considera, esta cosa se considera algo que exista materialmente, o sea, físicamente se está refiriendo. Dos, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, o sea, que sea medible, que se pueda cuantificar o que se pueda determinar su valor. Y tres, estar en el comercio. Como ya lo habíamos explicado, si sucede que una persona no pacta con otra hacer algo que no está en el comercio, sino que está prohibido por las leyes, pues evidentemente eso ya no es un contrato y es totalmente inválido. Ahora, artículo 1826. Las cosas futuras pueden ser objeto del contrato. Es decir, si yo puedo poner que yo voy a tener una producción futura de jitomates, puedo ponerlo en el contrato. O una producción futura de bocinas, puedo ponerlo en el contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta presta su consentimiento. O sea, yo no puedo contratar con alguien diciéndole que le prometo vender la casa que yo voy a heredar de mi papá y mi papá todavía está vivo. Entonces, decir eso no se puede. Solo en el caso de las herencias, ese es cuando procede. Ok, continuando con el artículo 1830 del Código Civil, señala: es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Como ya hemos explicado, un hecho o un objeto del contrato, algo que sucede cuando habla de hecho o el objeto del contrato, es algo que es contrario a las leyes. Esto yo creo que no tenemos que profundizar mucho. Yo creo que ha quedado claro después de las diferentes clases anteriores que he dado. Voy a repetir nada más un poco, que es: ¿recuerdan cuando platicamos un poco de la persona que pactaba con otra en un contrato? Firmaban que uno iba a robarse coches y el otro iba a vender los coches o las piezas de los coches. Pues evidentemente eso está fuera de la ley. Eso no es posible y bueno, pues evidentemente se considera ilícito. El artículo 1831 señala el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan. O sea, aquí se refiere, aquí se utiliza voluntad como sinónimo del consentimiento. O sea, si el consentimiento se vio afectado, es decir, esta voluntad, el motivo por el cual ellos aceptaron, que es evidentemente está afectado, tampoco por ser contrario a las leyes, un engaño o alguna situación que está totalmente prohibida por la ley, esta voluntad o este consentimiento no puede darse. Entonces pues también
es muy claro que la ley está determinando que no puede ser así, nada más. Ahora, tanto en el artículo anterior 1830 como en el artículo actual 1831, vemos algo que dice o a las buenas costumbres, y habla de las buenas costumbres. Aquí nosotros tenemos que tener claro que esto es demasiado subjetivo. Normalmente los abogados, los jueces, todas las personas especialistas en derecho lo que hacen es considerar esto muy subjetivo. Todos nos basamos para juzgar en lo que señala la ley y punto, lo que prohíbe la ley, los hechos evidentes y las pruebas que se acreditan. El tema de las buenas costumbres es relativo. Y bueno, estoy tocando un tema, por ejemplo, la homosexualidad anteriormente no se consideraba una práctica de buenas costumbres, hoy se considera algo normal, hoy no es contrario a las buenas costumbres, esa parte como es relativa por la legislación que ha habido, la no discriminación, la tolerancia, etcétera, pues todo eso hoy la sociedad como existe, hoy dice, mira, esa persona tiene una preferencia sexual, esa persona no va contra las buenas costumbres. Eso es lo que la sociedad, los gobiernos, las leyes en general han hecho para mitigar la discriminación y todo este tipo de cosas. Entonces, por esa razón es por lo que el término buenas costumbres es demasiado subjetivo, no hay una claridad en eso y es mejor no profundizar en eso porque realmente no tiene sentido. Eso va de acuerdo a cada sociedad y a cada época. Estoy hablando de hace 40, 50 años, no era impensable que se considerara el homosexualismo como algo que se considera como parte de las buenas costumbres. Hoy simplemente no se puede considerar al homosexualismo como que no es buenas costumbres. De hecho, se considera como una práctica normal y a la que está de libre acceso a las personas, y eso es una situación que evidentemente a los que vivían hace 40 años no les podría parecer normal o no les podría ser buenas costumbres, pero eso hoy cambió. La sociedad hoy considera eso normal y eso parte de la naturaleza humana y ya, eso lo consideran así. Entonces por eso es importante, no de la naturaleza humana en el sentido negativo, sino en el sentido de que el ser humano puede elegir esta apertura, esta libertad puede elegirlo y eso no se considera una costumbre mala o las malas costumbres. Bien. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, el artículo 1832 dice, en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que sí quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados por la ley. Es decir, mientras haya una voluntad que no haya sido arrancada, o sea, un consentimiento que no haya sido arrancado con violencia, o que no haya sido por engaño, por error, por mala fe, por dolo, etc., en los contratos civiles las obligaciones que se pusieron cada una de las partes tienen un valor real. Solo el único límite es lo que ya les dije, que no tengan un vicio, y también que la forma de hacerlo esté expresamente dicha en la ley. Esto significa que la ley exija que tenga que ser el contrato de cierta forma. Como ya lo dije, como el contrato de compraventa. Que la ley exige que tenga que ser de esa manera, de la manera en que tiene que ser a través de una escritura pública. Aunque las personas lo hacen privado y los abogados hacemos mucho ese tipo de trabajos, si hay un tema de validez en el contrato, porque la ley exige eso. Es una validez que se puede subsanar, porque finalmente cuando ya se escritura ahí queda subsanado, entonces ya no hay ningún problema. Eso lo estudiamos en artículos anteriores, lo estudiamos en temas anteriores en cuanto a inexistencia y validez. Cuando la persona confirma el acto, que es ¿cuál es la confirmación? Pues cuando vaya escritura ya formalmente, se considera la confirmación del acto, entonces ahí ya no hay ningún inconveniente. Sin embargo, esa es una de las pruebas de un caso que la ley señala como específico, donde la misma ley exige que tenga una formalidad, que es la escritura pública. Artículo 1833. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma, no será válido.
salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se le dé al contrato la forma legal. Pues aquí ya queda muy claro el tema de la compraventa. Y bueno, pues aquí cualquiera de las partes puede ir a reclamar de la otra que sea de forma legal. Por eso hay una acción que se llama proforma, que se llama acción, o sea, una demanda de otorgamiento de firma y escritura, justamente con base en este artículo de la ley y en otros preceptos legales, en otros artículos de las leyes, del Código de Procedimientos Civiles y en específico de este artículo, pues se exige normalmente cuando nada más se firma un contrato se hace una demanda de otorgamiento de firma y escritura. Muy bien. El artículo 1834 señala algo muy interesante. Cuando se exija la forma escrita para un contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga la obligación, o sea, los que estén involucrados en el contrato. Si algunas de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. O sea, va a poner su huella y otra persona va a firmar a su ruego y se pone ahí y firmó en su ruego, y esto implica que es una forma de testificar, es una forma de hacer constar que se cierra la voluntad, que se concede la voluntad, el consentimiento de las personas. Entonces, normalmente es difícil que la ley no exija una forma escrita para un contrato. Es decir, es más fuera, no es regular que se hacen contratos de esa manera, aunque las personas los hacen comúnmente, pero no es, toda la gente normalmente tiende a buscar que se firme un documento cuando se hace un acuerdo. Pero hay muchos casos en los que sí, las personas hacen acuerdos verbales, sobre todo en el comercio, hacen acuerdos verbales, en el comercio de cualquier tipo, grande o pequeño, y bueno, pues ellos bajan sus tratos en la palabra. Entonces, sin embargo, en la mayoría de los casos es que las leyes exigen que tengan que ser por escrito las condiciones del contrato, las condiciones pactadas, porque luego después es más complicado acreditar lo que se dijo o lo que no se dijo.